Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Hoy día vamos a hablar sobre el salario mínimo que fue acordado hace unos días atrás sin el visto bueno de la representación de gobierno por el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Esto fue producto de un largo debate de bastante tiempo, más de un mes. Lo que yo recuerdo, por lo menos, voy a preguntarle bien a mis invitados, incluso con momentos en que parecía, digamos, que se iba a romper lo que es esta conjunción que integra el Comité del Salario Mínimo, el Consejo del Salario Mínimo, que es una conjunción de representantes del gobierno, de la empresa privada y también de los trabajadores. Al final primó este acuerdo que había entre representantes de la empresa privada y de trabajadores y se acordó un salario mínimo de un aumento de un 15% en 3 años, a diferencia en el caso comercio y servicio, que será solamente de un 13.5% también en los 3 años. Esto ahora va a donde la ministra del Trabajo, que tiene que revisarlo. También tengo entendido que el presidente tiene algo que ver ahí con finalmente la aprobación o no de este acuerdo logrado en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Vamos a conversar con 2 representantes que estuvieron en todas las negociaciones y que algunas veces hasta se pelearon, obviamente, porque esto fue, digamos, muy discutido. Presento inmediatamente César Villalona, representante del gobierno, ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Buenas noches, César. Buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación. Y José Israel Huiza, representante de los trabajadores en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Buenas noches, don José Gracias Israel. por la invitación también. Vamos a tratar de entender cómo este proceso, cómo se llega a este resultado y qué puede pasar de ahora para adelante. Antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Aproximadamente durante 4 meses los 6 representantes del Consejo Nacional del Salario Mínimo discutieron este aumento que se plantea cada 3 años. Así dice la ley, cada 3 años se revisa el salario mínimo en El Salvador y se plantean, digamos, normalmente peticiones de aumento. El último aumento fue de un 12% y también, esto fue el 2013, y también se logró en un acuerdo entre representantes laborales y de la empresa privada. El gobierno también en esa oportunidad no estuvo de acuerdo. Ahora ha pasado exactamente lo mismo. 4 meses fueron estos últimos de debate. Para terminar, en más o menos lo que le voy a mostrar en este momento, una nota periodística de nuestros canales de televisión, nuestros noticieros, Canal 6 específicamente, que muestra qué pasó ese último día, en la cual se decidió finalmente dejar el aumento en 13.5% para el comercio y servicios y de 15% para el resto en 3 años. Veamos. La reunión de los integrantes del Consejo Nacional del Salario Mínimo se prolongó por más de 6 horas. En dicho intervalo de tiempo, los participantes discutieron si era o no conveniente que los medios de comunicación observáramos su estilo de debatir. A lo largo de la reunión hubo enfrentamientos verbales. Uno de estos lo protagonizó Israel Huiza, representante del sector trabajador, quien arremetió fuertemente en contra de César Villalona, un delegado del gobierno. Miedo tenés vos, porque vos no sos salvadoreño. A vos te parió tu mamá en Colombia. Sos colombiano. Pero póngale voz algo para que él pueda expresarse. Tenemos suficiente capacidad para hablar y te superamos en cultura, papá, a ti y a tu pelón. Y como era de esperar, la reacción llegó. Ustedes le tienen miedo a un debate, porque cuando ustedes hablan de la nacionalidad de alguien, ustedes deberían averiguar si mi presencia aquí es ilegal. Traten de averiguar si mi presencia en este consejo, a nombre del Ministerio de Economía, como titular, viola el marco del deber salvadoreño o no lo viola. Deberían averiguarlo. ¿Ustedes creen que el gobierno habrá cometido algún error de nombrarme a mí aquí, siendo yo de República Dominicana de nacimiento? Luego de este enfrentamiento se conoció la propuesta de incremento al salario mínimo que hacía el sector empleador, la cual se sometió a consideración y votación tras modificar agenda.
el 15% en todos los rubros, con excepción de comercio y servicios, en el cual la gente de comercio y servicios nos ha dicho que no puede soportar más del 13.5%. Lo anterior implica que anualmente los empleados privados de todos los sectores, a excepción de comercio y servicios, percibirán un incremento en su salario del 5%. En tanto, los otros dos sectores, su incremento será del 4.5%. En todos los casos, se hará efectivo el ajuste del 15% y del 13.5% en 3 años de manera gradual. A quien no le cayó nada en gracia el acuerdo que tomaron los representantes del sector empleador y trabajador fue el presidente del Consejo Nacional del Salario Mínimo, Alejandro Rosales, quien desde ya hizo un llamado al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, para que observe lo aprobado y envíe el documento nuevamente al ente tripartito para mejorar el incremento salarial. Él tiene las atribuciones ya de ley de observar el decreto o publicarlo. Él va a tomar en cuenta los razonamientos que hemos dado a la representación de gobierno. Hay que recordar que la propuesta del gobierno es que el salario mínimo en el área urbana sea de $300 y en el área rural de 250. Para el noticiero, Emilio Correa. Bueno, tengo muchísimas preguntas que hacer en relación a esto. Yo creo que todos ustedes también se plantean muchas preguntas, pero quiero partir con una pregunta que quizás, digamos, es importante para partir. ¿Creen ustedes que este mecanismo del Consejo Nacional del Salario Mínimo es el adecuado para ver este tipo de cosas? Porque hemos visto últimamente que se entrampa, que se atrasan las decisiones, y yo no sé, digamos, si este Consejo tiene todos los instrumentos técnicos como para decidir sí o no y cuánto se puede aumentar un salario mínimo. Israel. Sí. Gracias. En primer lugar, yo creo que hay que valorar que el Consejo Nacional del Salario Mínimo no tiene los instrumentos adecuados, como ustedes dicen. Realmente ese es lo que lleva a perderse, digamos, en el análisis y cómo escoger la mejor forma para analizarla y sacar tripartitamente un salario mínimo. El problema que da es que estamos los 3 sectores y por lo tanto los 3 sectores deben de votar sobre una propuesta o rechazar otra. El gobierno, su función es mediador, promotor y ayudador y facilitador de esa discusión de los incrementos de los salarios mínimos. ¿Cómo? Tiene voto. Ahorita el gobierno ha participado con sus 3 representantes como que si esa fuera la función. La función del gobierno es ser mediador a través del Ministerio de Trabajo y a través de sus representantes dentro del salario mínimo. Cuando se confunde la función y creen que el gobierno de por sí va a obligar a alguien que vote por algo, allí es donde se confunde. ¿Qué dice la ley? Porque tengo entendido que se requiere una votación y se logra con 4 votos. Correcto. Pero el total de votos son 6. 2 votos de la empresa privada, 2 votos del sector laboral, 2 votos del gobierno. Por lo tanto, si hay 6 votos, significa que el gobierno no está ahí solamente para facilitar. Correcto, no es exactamente, porque si se lleva a votación algo, los acuerdos dicen que se toman por mayoría. El gobierno tiene 3 votos allí. 3. ¿Cuántos son 3 el total de votos? 3 propietarios. Y los 3 propietarios tienen voto. Entonces, por lo tanto, cuando se va a votación, si el acuerdo alcanza los 4 votos, sale acuerdo. Entonces dice la ley que el documento que sale ahí, que es el decreto, se le manda al presidente de la República para que él lo observa y lo regresa con observaciones. O si lo no vete. tiene observación, o lo publica. O lo vete o lo publica. Igual que si fuera una ley. Pero perdón, quiero aclarar. ¿Cuánto es el total de miembros del Consejo Nacional del Salario Mínimo? Son 7. 7, o sea, el gobierno tiene un privilegio, tiene 3 votos. Tiene 3. Y nosotros trabajadores 2 y empresarios 2. 2. Ok. Seguramente esto cuando fue hecho para que el gobierno tuviera la posibilidad siempre de tener, digamos, de alguna forma, el sartén por el mango, porque solo le faltaba un voto para lograr. Pero lo que está pasando últimamente, y para muchos les puede extrañar, es que los acuerdos se logran entre representantes de los sindicatos y de la empresa privada. César.
Bueno, para que se haga un acuerdo, se logre un acuerdo, tienen que juntarse dos sectores, porque el gobierno tiene derecho a voto. O sea, el reglamento es muy claro. La sección inicia con 5. Si hay 5, la reunión es válida, hay quórum. Pero para que se apruebe algo hay que tener por lo menos 4 votos. Por ejemplo, si el sector empresarial y el gobierno se ponen de acuerdo, son 5. Si el sector empresarial y el laboral se ponen de acuerdo, son 4. Y si el sector laboral y el gobierno se ponen de acuerdo, son 5. O sea, ningún sector puede tomar una decisión. Tiene que haber 2, obligatoriamente. Ahora, ¿sí puede los representantes votar diferente, aunque sean del mismo sector? Sí, eso podría ocurrir. De hecho, hay un suplente, no votó, hay un suplente del sector laboral que razonó que él estaba en contra de la propuesta que hizo la NEP. Lo que te quiero preguntar yo, ¿sigue siendo válido el mecanismo, este mecanismo creado? Vamos a ver, esto responde a un convenio con la OIT, esto no es nuevo, esto es una herencia de años anteriores. Si es el mejor mecanismo o no, yo no estoy seguro, realmente. No me atrevería a emitir una opinión de si podría haber otra instancia mejor, pero es la que tenemos, donde el gobierno no es facilitador. El gobierno tiene derecho a voto. O sea, si el gobierno vota con el sector laboral, hay una aprobación. Si el gobierno vota con la NEP, hay una aprobación. O sea, el derecho a voto lo tiene. El gobierno no facilita, sino que vota. Bien, eso hay que dejarlo claro. Ahora, segundo, había una pregunta que tú hiciste al principio que me parece muy importante, con perdón, que era sobre los criterios. Los criterios están dados por la Constitución y el Código del Trabajo. Es muy claro. El Código del Trabajo, que también la Constitución, establece en el artículo 145 que el salario mínimo debe ajustarse al costo de la vida, debe cubrir el costo de la vida. Artículo 145 del Código de Trabajo, lo repito, el salario mínimo debe cubrir el costo de la vida. Y en el artículo 146 del Código de Trabajo, cualquiera lo puede conseguir, eso no es problema, define el costo de la vida, te dice qué es el costo de la vida. Y cuando tú lo lees, lo que te dice, te das cuenta que es lo que se llama canasta básica ampliada, porque te dice que es una canasta de alimentos, pero que también incluye el pago de la vivienda, los servicios básicos y los vestuarios. ¿Cómo se llama eso? En la DIGESTI. Y la DIGESTI lo viene procesando desde hace muchos años. Canasta básica ampliada. Canasta básica es alimento. Y la ampliada es alimento, vestuario, vivienda y servicios. ¿El Banco Central de Reserva, la canasta básica? No, el dato lo da el Ministerio de Economía. Está en $406 en el área urbana y $292 en el área rural. Los salarios mínimos deberían reflejar esa canasta. Ningún salario se acerca ahí. Entonces, ese es un criterio fundamental. Incluso FESPA hizo una exposición brillante la exposición que hizo FESPA, donde demostró que se puede tomar en cuenta cualquier otro criterio, pero jamás se puede dejar de lado, según la Constitución, el costo de la vida. Y ningún salario mínimo está ni por asomo cerca del costo de la vida. Hay otros criterios. Te voy a mencionar otro criterio. A ver, perdón. Tú puedes decir eso y puedes tener razón, pero también se puede razonar que el aumento tiene que ir acorde al aumento del costo de la vida. Porque si tenemos un problema que viene desde atrás mal, con donde no se ajusta el salario mínimo con el costo de la canasta básica ampliada, que son 400 y tantos $, difícilmente, digamos, podamos pasar en cualquier circunstancia, las de hoy y las de 6 años atrás y las de 10 años atrás, de pasar de $220 o $240 a 400 y tantos $. Eso, digamos, es una realidad, pero no es correcto también tomar el aumento del costo de la vida, y el aumento del costo de la vida, según el Banco Central de Reserva, es un 2%. Sí. Que muchos no lo creemos, pero bueno, vamos a ver. Dice el Banco Central. Sí, vamos a ver. El plan quinquenal del gobierno nos sugiere un criterio. Nos dice, tomen en cuenta la gradualidad. Es decir, no hagan una propuesta que cubra de inmediato el costo de la vida, por lo que tú estás diciendo. La propuesta del gobierno no llega al costo de la vida. Por ejemplo, en el campo 2.92, no llega. Llevarlo a 2.50, pero lo aproxima, bajo una lógica. No, pero no lo llega. Pero no lo llega. Pero lo aproxima, igual lo que tú dices. Pero lo aproxima en una lógica de gradualidad, porque hay un rezago muy grande, eso es correcto. Ya. Y en el área urbana también lo aproxima. Bien, pero hay otro criterio que da el Código de Trabajo, que es la productividad por sector. ¿Cuál sector es más productivo? Eso significa que se podría considerar salario mínimo diferente, porque el sector menos productivo del país es el agrícola. Nosotros tomamos en cuenta eso y tomamos en cuenta otros 6 criterios técnicos. Cualquier persona que maneje los asuntos económicos y sociales tiene criterios.
¿qué tú tienes que tomar en cuenta para decidir un aumento salarial? Si va a aumentar mucho los costos, se afecta la inversión, se afecta el empleo, se afecta la competitividad, si va a generar inflación, etcétera. Nosotros utilizamos 8 variables y el estado de la economía. ¿Y en esas 8 variables a ustedes les daba $300? Sí, concluíamos que $300 era un salario bastante ajustable, lo podemos ir desarrollando. A ver, ¿cuánto era $300? A ver, 250 en el caso, digamos, del rural, que estaban 100 y tanto, pasaba a 250, aumentaba en $100. Eso es un 75% aproximadamente. Depende, porque hay 6 salarios mínimos en el campo. Hay uno de 171. ¿Pero el más bajo cuánto era? $98 el algodón, pero prácticamente no existe. 100 y tanto por ciento. Sí, más de 100. ¿Y eso era posible? Sí, pregunto, sí. sin romper uno de los puntos que tú dijiste que era clave, como por ejemplo la inflación. Correcto. Te voy a tomar en cuenta 2 criterios para decirte por qué es posible. Por qué es posible. Primero, la competitividad regional. El salario en el agro en Guatemala está en $3.59 y en Honduras $2.88. La mano de obra de Honduras y de Guatemala no es más productiva que la salvadoreña. Todo eso lo presentamos en cuadros. La productividad de un sector se calcula, o de un país, dividiendo la población laboral, el PIB entre la población laboral. Lo puede hacer de 4 formas: a precio constante, a precio corriente, por el método de paridad de precios, o como sugiere la OIT, que es dividiendo el PIB entre la población con empleo permanente. Ya. Bien, por los 4 vías nos daba que la mano de obra más productiva de Centroamérica, después de Costa Rica, son las de El Salvador y Guatemala, más o menos igual. Honduras mucho más por debajo, y Nicaragua también. Y en Honduras pagan, en el sector agropecuario, $2.88. En la maquila pagan $2.95, aquí $2.11. En Guatemala en la maquila pagan $3.31, aquí $2.11. En Honduras pagan $448 en la industria, comercio y servicio, aquí $2.51 y $2.46. En Guatemala $3.59. Bien, no afecta la competitividad. El otro elemento, el costo de producción. Hay otros elementos, otros elementos que son importantes. Por lo menos yo sé que en la maquila el subsidio del gobierno eléctrico y otras cosas son muy, muy importantes para el costo de un empresario maquilero, que compensa, digamos, seguramente lo que tú estás diciendo. Te voy a tocar lo del costo. Sí. El costo de producción. Tengo que ir a un corte y vuelvo contigo. Tengo que seguir con esto. Es que es bastante amplio el tema y muy interesante. Sí. Vamos a ir al corte. Lo que yo estoy tratando de hacer, y por favor no van a pensar que estoy en contra del aumento del salario mínimo. Ojalá pudiéramos todos ganar muchísimo dinero y sobre todo quienes más lo necesitan. Pero obviamente esto tiene muchos detalles, muchas cosas que hablar. Vamos al corte, ya volvemos. Juega más, gana más, 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 más. Con el Pozo de la Lotería. Que ahora viene más grande. Primer premio desde 100,000 hasta $200,000 acumulables. Con premios de urna de 100, 200, 1000, 2000 y muchos más. Y al mismo precio. Tu pedacito a $1.25 y el entero a $25. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, 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 más. El Pozo de la Lotería va en $100,000. ¿Sabes lo que hay detrás de esta máquina? Alba fue creada para dar, y eso hemos estado haciendo. Mejor calidad, más octanaje, más rendimiento y mejor servicio. Pero sobre todo, más de 500,000 personas beneficiadas con nuestros proyectos sociales y muchas más por venir. Esto es el resultado de una visión de empresa solidaria con Raúl, con Erika, con Melvin, conmigo y contigo. Por eso Alba es mía. Alba Petróleos de El Salvador, 10 años dando lo mejor. Bienvenida a Libertad. Solo con Digicel disfruta Facebook gratis en Facebook Flex para que puedas chatear, postear y mucho más gratis. Sin Wi-Fi, sin saldo y sin recarga. Aprende más en facebook.com. Be the future. Digicel. El Pozo de la Lotería ahora puede ser más grande. El primer premio arranca con $100,000. Mientras más juegas, más se incrementa. Continuamos con Debate con Nacho. El segundo segmento de debate es gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos
por una banca más humana. Creemos en el esfuerzo que día a día nuestra gente entrega para mejorar sus vidas, las de sus familias y su comunidad. Aunque el sol deje de brillar, nuestro inquebrantable espíritu nos mantiene unidos. Porque juntos es como encontramos el verdadero valor de la vida y descubrimos que cuando aprendemos a cuidar al otro, a hacer lo correcto y a contribuir para que los demás tengan una vida mejor, es posible un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. A ver, don Israel, don José Israel, ¿cuáles fueron los motivos? César ya dijo lo que el gobierno tenía, y todavía quizá falta por explicar, pero ya más o menos esbozó cuáles fueron los argumentos que tenía el gobierno para plantear un aumento mayor. ¿Qué argumentos tenían ustedes como representantes de los trabajadores para poder establecer el aumento que se obtuvo finalmente? Bueno, yo quiero decir que nosotros como sector laboral estuvimos en reuniones con la parte del gobierno y con la parte de la empresa privada. Lo que pasa es que la parte del gobierno hace una presentación, al principio su oferta era de $300 en la parte urbana y $250 en la parte rural. Ya después nos presenta un cuadro en que aparece, y aquí lo tengo, en que llega ese cuadro, sube a 350 en la parte, incluso en la industria de los azucareros. Eso quiere decir que en vez de bajar, en vez de mantenerse en su propuesta, subió, y al subir eso desubica a cualquiera que está negociando, en el sentido de que en vez de ponerse un poco potable para poder llegar a un arreglo, entendimos nosotros que los señores de la empresa privada no iban a aceptar esos cuadros. Se lo llevan ellos a la consulta, los empresarios, y regresan y dicen que ellos no aceptan esa propuesta, que por lo tanto ellos iban a mantener lo que habían ofrecido con algunas mejoras. Pero eso, como le digo, para todo negociador lo desubica, porque si primero pide 300 y 250 y después en el cuadro presenta que ellos aspiran llegar a 350, y aquí está el cuadro que lo puede mirar, véalo, y entonces eso significa que nosotros sí realmente queremos que los trabajadores ganen mejor, que tengan mejores salarios y que tengan mejores prestaciones, pero que haya estabilidad, es decir, que no genere que venga un empresario y diga, no, con esto mejor cierro, dicen unos. Otros dicen, Israel, rebajo trabajadores. Ahora aquí, digamos, lo lógico sería que ustedes fueran los representantes laborales los más decididos defensores de que el aumento fuera lo máximo posible. Mejor. O sea, yo creo que nadie se hubiera extrañado si los representantes laborales estuvieran pidiendo cualquier cosa y peleando porque ese aumento fuera. Pero ustedes no han peleado, digamos, un aumento mayor. Ustedes no, como representantes laborales. Nuestra petición agotaron todos los esfuerzos para realmente representar bien a la gente que usted, digamos, que de usted está esperando, ¿no? Correcto. ¿Hay una representación correcta? Le digo yo que hemos ido a dialogar con los empleadores y con el gobierno para ver si sacábamos un acuerdo tripartito. ¿Por qué sacar un acuerdo tripartito? Independientemente de a que se llegara, no, por lo menos yo quiero decir que yo no estoy contento con lo que hemos conseguido, porque nosotros como trabajadores le hubiéramos querido llevarlo mejor, pero si ve el cuadro, usted va a ver que por qué se van para arriba en vez de ponerse una parte para poder conseguir los 3 votos de los 3 sectores. Entonces nosotros sabemos perfectamente que si llevamos esos cuadros, si aprobamos eso, yo les diría de aquí a un año cómo estaría El Salvador. El Salvador necesita crear la posibilidad de crear más empleo, que esos que ya están, mantener los empleos, porque de lo contrario, si en vez de tener más empleo vamos a tener menos, eso no es hacerle un favor a un trabajador. Si yo le llevo un salario que el patrón no le va a decir, no hombre, el otro año ya no trabajas conmigo, corto toda la parte de tal parte y se van.
Entonces me dirá usted, ¿acaso usted está pensando como patrono? No, es que nosotros debemos de pensar ahora la posibilidad de que el trabajador tenga más empleo. ¿Y cómo? Bueno, algunos dicen, mejor no nos aumenten, pero no los quiten. O sea que las cuestiones, digamos, de análisis... ¿Cómo llegan ustedes a asumir posiciones determinadas? Me gustaría, ¿cómo usted lo eligen, por ejemplo? ¿Cómo eligen el sector laboral a los representantes, que son 2? Sí. ¿Cómo lo eligen? Somos 4, 2 propietarios y 2 suplentes. Hay una votación, hay una convocatoria por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos acuden a votar un voto por cada sindicato. Ahí no es un voto es un voto por cada sindicato. Entonces todos los sindicatos votan por determinada persona. Ok, ¿su posición está avalada por la mayoría de sindicatos de este país? Sí. O sea, usted puede decir, yo represento a ellos y está avalada por eso. Correcto. Y los trabajadores del país sindicalizados prefieren, como usted dice, estabilidad a más que aumento. Correcto. Yo le aseguro que si usted hace encuestas, ¿qué prefiere usted? ¿Que le aumenten el salario o digamos a $400 o a $350 o seguir trabajando? César, representantes del partido de gobierno FMLN en varias oportunidades han dicho que el sector laboral del Consejo de Salario Mínimo no representa a los trabajadores, dan a entender como que estuviera comprado por la parte empresarial. Bueno, eso lo dice la población laboral también, que no eligió a los representantes ahí. Quienes eligen es una minoría. Aquí hay más de 400 sindicatos. Esa es una posición que la han sacado y le han dicho vendido. Los sindicatos, digamos que no se sienten representados. Esa es una posición. A lo mejor esta decisión que se tomó les ratifica esa visión, pero esa es una opinión que hay. Ahora, yo quería volver al asunto de la propuesta. Nosotros estuvimos hablando con la representación laboral, incluyendo al señor Soriano, que no es del Consejo del Salario Mínimo, pero es del Movimiento Laboral Salvadoreño. Y en conjunto elaboramos una propuesta. Pero perdón. Te voy a explicar esto. No, pero hay una norma establecida y ustedes se estaban saliendo. Es como si ellos fueran a buscar a lo mejor del gobierno anterior para ver si negociaban con ellos. Te explico ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede romper o no? No, te explico lo siguiente. Ya el señor Ruiz ha dicho, tienes razón, que ellos hablaron con el sector empresarial y que hablaron con nosotros. Eso es lo que estoy diciendo, que hubo una plática. Nada más es lo que estoy diciendo. Eso es válido. Yo hablé con algunos de la NET también, con algunos. Eso es válido ver para buscarle una salida, porque las propuestas son propuestas, ¿verdad? No tienen que ser necesariamente rígidas. En esa plática con la representación laboral, nosotros hicimos una propuesta, acordamos una propuesta, pero que era de 3 años, porque la propuesta original del gobierno era 300 y 250 en un año. Entonces luego decidimos, y ahí participamos con José María, que es suplente, y presentamos una propuesta. Ahí estaba la representación y estaba Soriano y la ministra del Trabajo, pero ya era de 3 años, la que presentamos era de 3 años. Entonces pasamos a 350, pero en 3 años, y en Maquila 340, pero en 3 años, no en un año. Y en el campo no llegamos ni a 250 en 3 años. Es la que tú tienes ahí. Ahí la más alta en el campo es 240, en 3 años, cuando la original nuestra era 250 en un año. Fíjate el nivel de flexibilidad. Entonces nosotros nos fuimos a imponer. Y eso prácticamente fue aprobado. Lo que pasa es que después nos dijeron, preséntenla ustedes, y cuando nosotros la presentamos, no le dieron el apoyo. Pero bien, ahí no caminó, pero quería aclarar eso. Quería volver ahora... ¿Nunca se pudo llegar, por ejemplo, si una parte estimaba 5% anual, que el gobierno hubiera dicho 7%? No cambia y no, nada. digamos, subir tanto, porque pareciera, digamos, que, a ver, siempre es poco, partamos de esa base, siempre es poco, pero obviamente, cuando tú pones mínimos y máximos, eso es una brecha que hay que acortarla negociando. Debe subir el mínimo y debe bajar el máximo para buscar un acuerdo, porque algunos dicen, esto no fue negociación, esto fue como posiciones para afuera. Claro que no fue negociación. La propuesta de la NED es muy distante a la del gobierno, es demasiado diferente. ¿Cómo tú vas? ¿El gobierno quería arreglar un problema histórico con esto? No, son 8 criterios que hemos tenido. Sí, pero 8 criterios, de los cuales te he hablado apenas de 2 o 3. Ya. ¿Verdad?
Nosotros creemos que también influye en otras cosas. Uno de los criterios que te quería tocar es el costo de producción. Esto es importante. En una industria, la mano de obra es el 20% del costo. En una industria. Y en un comercio es el 20%. Pusimos una muestra de 22.000, 12.000 y pico de empresas, con datos bien presentados. El 80% del costo es materia prima, energía. En la industria, en el comercio es energía, la mercancía. En el agro es el 15% del costo. ¿Qué quiere decir eso? Que el componente mayor del costo no es la mano de obra. Segundo, lo que se planteaba era subir. ¿Para todo tipo de empresas? Sí, está calculado. ¿Dónde está la mayoría del salario mínimo? ¿En qué sector? No está en el gobierno no paga salario mínimo, por tanto el gobierno no sufre ningún efecto. El gobierno no entra aquí porque eso lo aprueba la Asamblea. No, correcto, pero sí. El salario mínimo del gobierno es más alto, o sea, el gobierno no está dentro de esto, no sale afectado. Pero te quiero esto terminar. Es una cosa exclusivamente empresa privada. Dentro de los rubros de la empresa privada, ¿en qué sector está? Porque creería yo que las grandes empresas pagan mal el salario mínimo. No. Por algo la gente lucha por estar en las grandes empresas. No. ¿No es así? No, no es así. Vamos a ver. Tenemos todos esos datos. Nosotros tenemos acceso incluso a la información del Seguro Social. Sí. El mayor salario mínimo está en comercio y servicios, que es donde está la mayor parte de la población, pero también en el agro. Lo que pasa es que en el agro es muy difícil el cálculo porque la gente no está en la seguridad social. O sea, es muy difícil calcular cuánta gente es. Yo saqué una lista de 6 empresas que le pagan el mínimo al 20% de su población en el diario Colatino, con información del Seguro Social. Empresas grandes de 6.000 empleados que le pagan el 20% a más de 2.000 una y otras 600 de 1.300. El mínimo, no la voy a mencionar, es un artículo que está en el Latino. Eso no es una violación de los derechos laborales. Pagar el mínimo no es una violación. O sea, pagar el mínimo es lo que hay que hacer, del mínimo para arriba. No estoy haciendo una denuncia. Bien, pero lo que te quería decir es, volviendo al costo, lo que se va a subir es el salario mínimo, no es el salario de toda la población laboral. Está claro. Pero, entonces, ¿cuál es el impacto en el costo? ¿Cuántos son los beneficiados con esto? ¿Qué porcentaje de la masa laboral del país? Nosotros calculamos de lo que están en la Seguridad Social 61.000, pero podrían llegar... ¿Cuánto es el del total? ¿Qué eso anda por el 14-15%. El 15% del total de trabajadores. Pero no es un dato preciso, porque hay muchas dificultades con las estadísticas. Voy a volver. Perdón, Nacho, que te quiero terminar la idea del costo, después, si quieres, porque lo voy a relacionado con el tema del empleo. Es importante esta variable analizarla. Ok, voy al corte, volvemos rápidamente, seguiremos tema interesante que usted debe tratar de entender en toda su dimensión. Ya volvemos. Nadie tiene tiempo para esa diarrea. Córtala a la primera con Intestinomicina Además. La cápsula amarilla que con su efectiva fórmula de 2 componentes elimina la diarrea y los gases de una sola vez. Para que vuelvas a tomar el control de tu día. Intestinomicina Además, de Laboratorios López. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Todos queremos un mejor El Salvador, pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual. Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad. Potenciando el futuro de niñas y niños. Brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. 2 años, el país avanza, Salvador cumple. El pozo de la lotería ahora puede ser más grande. El primer premio arranca con $100,000. Mientras más juegas, más se incrementa. Continuamos con Debate con Nacho.
Bueno, vuelvo con el programa, obviamente, tema interesante esta noche que estamos discutiendo con mis invitados. Este tercer segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito, disfruta de las mejores ventajas. Llegó ese día. Lo piensas bien, cuidas detalles y vas con todo. En esos momentos de tu vida, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te ofrecen tarjetas de crédito con los mejores beneficios para que siempre tengas lo que tanto has soñado. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Bueno, César ha dado una serie, digamos, de antecedentes que ustedes me imagino que también tuvieron en sus manos para poder determinar esto. ¿Qué es lo que determina básicamente para ustedes la credibilidad de la información entregada por la empresa privada que les dice no podemos pagar más? No podemos pagar más porque esto deteriora la economía de la empresa, puede producir más desempleo. ¿Esto es una cosa solamente dicha de palabra, de boca, o tiene algún sustento que a ustedes realmente les da credibilidad? Porque obviamente la verdad es que puede ser verdad y puede que no sea tan verdad. Correcto. Bueno, nosotros, como dije al principio, nosotros debemos de saber analizar. Yo digo que toda la gente analiza bien las cosas, pero a veces nos equivocamos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros hasta cierto punto no tomamos en cuenta de que la situación en el país es una situación difícil económicamente hablando, a raíz de la violencia que vive, baja inversión, no hay inversiones, no hay nuevos invirtiendo aquí, el Estado si invierte poco también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el empleo viene hacia la baja. Si los datos que tiene el Seguro Social son ciertos, como bien dice mi amigo Villalona, pues ahí es donde se ve el nivel de cuántos están trabajando y cuántos están cotizando. Incluso hay gente que dice que hay gente que está trabajando en unas empresas, pero no cotizan al seguro. Ahora bien, ahí se ve cuando el empleo se viene abajo. ¿Y por qué es que se viene abajo el empleo? ¿Ah? ¿Por qué es que no hay nuevas plazas? Pues yo he oído más de algunos diciendo, hemos generado 140,000 empleos, pero ¿a dónde los han generado? ¿A dónde están esos empleos? ¿A dónde están reflejados en la cotización en el Seguro Social? Si eso fuera cierto, el Seguro Social demostraría una alta subiendo los cotizantes. Pero ¿a dónde están todos esos empleos que dicen que crearon 140,000 empleos? Ahora bien, yo digo que nosotros debemos de saber darle certidumbre al que está aquí trabajando, al empresario que ya tiene su buen número de trabajadores y que los tiene cotizando en el Seguro Social, y luego si nos dicen, miren, nosotros con esos empleos, con esa tabla que tienen, nosotros no vamos a continuar, vamos a ir a la quiebra. Ahora dice usted, allí sí yo no puedo, tengo la bola de cristal para decir, este me está diciendo la verdad, ¿va? Entonces tenemos que saber si realmente cuando una persona le dice a usted la verdad o cuando le está mintiendo. Para eso necesariamente se necesita experiencia en el país de cómo ha ido subiendo y cómo ha ido bajando. Bien, aquí mencionan mucho la maquila. Bueno, y eso cuando se fueron, que se fueron 60,000 empleos o 40,000 empleos, se fueron de allí, eso, la maquila casi quedó finiquitada. Hoy son menos los empleos que hay allí. Ahora, ¿será eso la solución para el país? Nosotros decimos, un mal que haga menos daño. Preferible tener una maquila que tenga a 100,000 trabajadores trabajando allí y pagando por lo menos el mínimo, a tener un montón de gente desempleada. Ok, ahora, en ese mismo entendido que usted dice, ¿por qué, por ejemplo, se hace una salvedad con el caso de los trabajadores de los ingenios azucareros? Porque en el caso de los trabajadores de ingenios azucareros, pasan de $124 el salario mínimo
a 246, casi el 100%. ¿Por qué en el caso de esos trabajadores sí pueden aumentar un 100% el salario mínimo? Se hace la gestión por nuestros compañeros del sector laboral para que el sector de los cañeros, sector de caña, suba a un peldaño hacia arriba, suba al nivel de industria. Al subir inmediatamente hay que pagar esos salarios. Sí, pero pregunto. ¿Pero por qué lo aceptan ellos? Porque ellos están vendiendo bien el azúcar fuera de aquí. O sea, esos empresarios se dicen que tienen capacidad para aumentar significativamente, en un 100%. Así es. Los cañeros. Sí. Y lo aceptaron no así a la ciega, como dicen. Si él es testigo que se salieron y dijeron, vamos a consultar, y llevaron a consulta esa propuesta, y después en el siguiente miércoles les dijeron... César, esto parece un ejemplo, ¿no? Porque si los cañeros dicen, nosotros sí podemos aumentar, y se aumenta un 100%, es una muestra de que a lo mejor, no sé si la empresa privada o algún tipo de empresario dice, sí, hago el esfuerzo, podemos hacerlo. Pero, por ejemplo, nadie pensó en que los cafetaleros o el algodón podían hacer lo mismo. Por lo tanto, digamos, ¿no son realidades que también hay que tomar en cuenta en cada sector? Un grupo de cafetaleros expuso allá y pidió que no se aumentara nada. Que no se aumentara nada. El aumento aquí no es para los cañeros, es para los dueños de los ingenios azucareros. Porque un ingenio azucarero no es una actividad agrícola, es una actividad industrial. Es que ahí había una aberración. No, dijimos trabajadores de los ingenios azucareros. De los ingenios azucareros. Sí, eso dijimos. En la corta de caña, que los dueños son los cañeros, el salario sigue en 106. No, estamos hablando de los trabajadores de los ingenios azucareros. De los ingenios, le está yendo muy bien a la industria azucarera. Pero a la maquila le está yendo bien. Este año las exportaciones han aumentado 8% hasta abril. ¿Conversaron con los maquileros? 8%, sí. Allá expusieron incluso... de la industria textil, dijeron que ellos están pagando salarios ya por encima del mínimo, de más de $300. Claro. ¿Y por qué entonces no quieren legalizarlo? ¿Por qué no lo quieren legalizar? Que el aumento del salario sea 300. Cuando dijeron que estaban pagando por encima, llegaron ahí lo de Cames. Bueno, pero o sea, hubo una gran consulta. Esa es otra discusión, porque dicen, ¿qué importancia tiene establecer un salario mínimo si muchas veces debiéramos apostarle a que el país tenga suficiente trabajo y oportunidades para que los sueldos suban solos, ¿no? Y usted me dirá, alguien me puede decir, los sueldos nunca suben solos. Sí, señor. Si el mercado es bueno, hay mejores sueldos. Y seguramente, digamos, usted dirá, ¿por qué pagan mejor en Panamá? Porque a Panamá le va muy bien. ¿Por qué pagan mejor en Guatemala? No sé. Pero Guatemala es una economía más fuerte que la salvadoreña, bastante más fuerte. Vamos a ver. A ver. Nosotros creemos que el aumento del salario, y no quiero exagerar esto, porque hay que ser modesto en el planteamiento, el aumento del salario mínimo es un mecanismo que contribuye al crecimiento económico. Ese es nuestro enfoque. Lo ha planteado también el presidente del Banco Central. Tenemos esa opinión. La gente con un mejor salario, digamos $300, si tú trabajas en una maquila y ganas $220 y mañana te dan 300, con ese dinero extra tú vas a consumir más. Por cierto, no vas a consumir en la gran empresa. Fundamentalmente, podría consumir, va a consumir más en la pequeña y la micro, por los niveles salariales. Entonces eso aumenta el consumo y aumenta las ventas. Mayor venta, más ingreso, más inversión, más empleo. Los ajustes salariales. Esa es una ecuación económica incuestionable. Más dinero en el mercado, más consumo. Y te voy a dar uno. Pero por otro lado, están quienes dicen con toda razón también, sí, pero esto es lo que provoca aumento de precios. Y al final, digamos, lo que se gana en aumento de sueldo, por eso es que te quería tocar las 8 variables. Y han dado, no sé si como por 4. Te voy a terminar la de los costos. Porque para que suban los precios tienen que subir mucho los costos. La mano de obra es un componente pequeño del costo y lo que se iba a subir era el mínimo. Calculamos que el impacto en el costo en la agricultura era de 4%. En los demás sectores, igual. No te sube mucho los costos. Segundo, no te afecta la competitividad regional. Tenemos la mano de obra más productiva y peor pagada, con la excepción de Costa Rica. Y peor pagada y más productiva. Un salvadoreño produce en un año $9.500. Un guatemalteco produce igual. Y un hondureño $5.800. Y un nica $4.000. Y los salarios ya son más altos. Entonces, y allá están invirtiendo los empresarios salvadoreños. Esos datos que los saca, tú divides el PIB
agarras el PIB de Guatemala y lo divide entre la población laboral. Agarras el PIB de Costa Rica y lo divide entre la población laboral. A precio corriente, a precio constante, a paridad de precio o entre la población con empleo permanente. Igual te va a dar primero Costa Rica, muy lejos. Segundo, El Salvador y Guatemala. Luego Honduras y luego Nicaragua. ¿Y por qué un empresario de aquí monta un almacén en Honduras y paga 4.48? Si le produce 5.600 y aquí paga 2.51 y le produce 9.500. ¿Tenemos malos empresarios en El Salvador? ¿Ese es el problema? No quiero utilizar esos términos morales. Me quiero mantener en el análisis económico. Sí. En el análisis económico. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que no te va a afectar la productividad, no te va a afectar mucho los costos. Segundo, aumenta el empleo. Y la OIT incluso lo ha dicho, que el ajuste salarial, lo citamos en el documento, no es incompatible con el aumento del empleo. Te genera más inversión. ¿Cuáles son los países donde se genera más inversión extranjera? Donde están los salarios más altos, de Centroamérica. En Honduras hay la misma delincuencia que aquí. La mano de obra es menos productiva. Hay más pobreza. ¿Tú crees que suben los salarios y viene la inversión extranjera? O sea, es un mecanismo. Se ve raro. No, pero con perdón, Nacho. Depende de muchos factores. Yo te estoy mencionando uno. Ah, bueno. Hay muchos factores. Claro. Tenemos una infraestructura buenísima en el país. Se está invirtiendo mucho en infraestructura. La energía eléctrica se ha bajado 68%. Este gobierno está haciendo mucho por la empresa privada. Seguramente la inseguridad nos bota cualquier cosa que tengamos de Tenemos la misma inseguridad en Guatemala y en Honduras. En Guatemala tenemos crisis política permanente, en Honduras tenemos crisis política permanente. Y llega la inversión extranjera porque hay más demanda interna. Crece más la demanda, este es el punto y el circulante. Vale un minuto a don José Israel para cerrar este bloque. Algo que no había mencionado es que nosotros, aparte de acordar el salario mínimo, ese porcentaje, nosotros hemos dicho que le pedimos tanto a la empresa privada como al gobierno que baje los precios de educación, energía, agua, transporte, telefonía y... ¿Se puede o ese es un pedido no, se puede, soñador nada más? Se puede, porque si cada quien que... Bueno, no, aquí está diciendo el que han bajado la energía, pues. ¿Y a dónde vemos los recibos que han bajado los precios? Por ejemplo, el agua. Toda la gente no le lleva agua, pero el recibo ahí está, arriba en vez de baja. Entonces, si nosotros llevamos ingresos a través de los recibos del agua, de la energía, el teléfono, vivienda, telefonía, que a esa se le ha subido. Le han subido, pero ¿quién está pagando el impuesto? El que llega a comprar saldo, el que llega a comprar un teléfono, ahí el cable, todo eso ha subido. Entonces, esa es la forma como mejorar el ingreso para el trabajador, aparte del pequeño ingreso que llega ahí. Voy al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Mientras otros se quedan en el pasado con ofertas complicadas y un servicio pobre, nosotros te invitamos a ser parte del futuro. Bienvenidos todos a la red 4G más rápida, con la mejor tarifa plana a todas las redes, la única con Facebook gratis y smartphones al mejor precio. Be the future. Digicel. Juega más, gana más, 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 más. Con el Pozo de la Lotería. Que ahora viene más grande. Primer premio desde 100,000 hasta 200,000 dólares acumulables. Con premios de urna de 100, 200, 1,000, 2,000 y muchos más. Y al mismo precio. Tu pedacito 1.25 y el entero $25. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, 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 más. El Pozo de la Lotería va en 100,000 dólares. Vuelve a tomar el control de tu día con Intestinomicina AD+, que te invita a seguir en sintonía de Debate con Nacho. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles, muy buenas noches. Dice Roberto Müller, ese aumento no es ninguna solución al problema de la economía familiar, más es una burla. The News preguntan, ¿los microempresarios tienen capacidad de pagar salario mínimo de $400? Ana de Magaña dice, ¿están conscientes de la realidad actual del país?
¿Conocen los efectos cascada de un aumento? ¿Qué hacen ellos para facilitar la economía?, les pregunta. Claudia de la O, antes que el mínimo debería preocupar aumento de desempleo. Sin trabajo no pueden garantizar ni el mínimo, aunque lo suban a $1,000. Juan Carlos Ura dice, no logro entender cómo una clase trabajadora que debería estar representada como corresponde puede aceptar ese incremento. Oscar Orellana, ¿existe algún acuerdo debajo de la mesa que no conozcamos? ¿Hay entendimientos entre los representantes laborales con ANEP? Elías Peraza, ¿a quién representa Huiza? ¿Y cómo logró la inscripción en el Consejo Superior del Salario Mínimo? Oscar García Aguirre dice, el problema es que Villalona contesta de acuerdo de no fijar posición contraria al gobierno. O sea, no es imparcial, plantea Oscar García Aguirre. Dice Ever Mauricio Galinda, señor Villalona, ¿cree que sería bueno que hubiera un salario máximo para funcionarios y diputados? Si hay mínimo para la pobreza sería lógico. Este aumento va a repercutir en costos de la canasta básica. Glenda Patricia Ochoa de Murcia dice, ¿cómo es posible? Hay empresas que se aprovechan de las personas solo por la necesidad de ganarse la vida y ellos tienen el triple de un salario normal. Vamos al estudio para las respuestas. Ok, bueno, bastante, digamos, la gente sí, es un tema que obviamente le interesa mucho. ¿Por dónde quieren empezar? Empieza usted por su... Alguien le preguntó por su representatividad. Sí, preguntó, porque ¿cómo justifico mi elección? Yo dije, nosotros hemos sido electos por votación. El Ministerio de Trabajo hace una convocatoria y luego después de la convocatoria somete a escrutinio los votos que llegan y ven por qué nombre. Incluso la votación de nosotros, que es la primera que yo he tenido la oportunidad, el mismo presidente del salario mínimo, él sirvió de comisión escrutadora de los votos y dijo, a mí me parece que aquí no hay más que aceptar la elección, porque es una elección correcta. Ajá. César, hay un montón, digamos, de preguntas, pero quiero terminar con usted. Alguien dice, es una burla. ¿Cómo puede el sector trabajador aceptar un aumento tan pírrico? Sí, realmente yo puedo decir aquí también que aún como votante a favor de la propuesta, yo no estoy de acuerdo totalmente que es un incremento que va a tener solución. Nosotros siempre dijimos que nosotros queremos llevar un incremento que sea avalado por los tres sectores y luego mejor que ese. Usted decía, ¿cómo es eso que el sector gobierno ni siquiera propuso que en vez de 5 fuera 7 el porcentaje y luego votar? Algo así le entendí con usted. Ok. Y alguien también decía si había alguna cosa incorrecta bajo la mesa. Bueno, nosotros por lo menos no conocemos esa situación. Es decir, si yo por lo menos renunciaría si yo supiera que algo de la mesa le pasan a alguien para que nos den a nosotros. Eso nunca lo hemos visto nosotros. Ok, César, hay varias preguntas también que puede para ti, alguna preocupación por cuánto puede afectar esto a la microempresa, si está en posibilidad la microempresa de aumentar, que la microempresa obviamente me imagino que en muy alto porcentaje tiene salario mínimo, efecto cascada, etcétera. El 99% de las micro y pequeñas empresas son informales, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. A mí me llamó la atención que un representante de la ANEP dijo que iban a quebrar pupusería. En una pupusería no está sujeto a salario mínimo, eso es sector informal. Eso no es así. Y algunas pequeñas empresas que son formales... Perdón, eso me gustaría saberlo, porque me extrañaría, sería un quebranto de la ley. No, es que el sector informal... A ver, ¿yo puedo hacerme el informal, contratar a alguien y pagarle menos del mínimo? El sector informal, por definición, está fuera de la legislación. Una tiendita, fija el salario de acuerdo a la persona con contrato, se ponen de acuerdo. Eso no está registrado. ¿Eso se puede? Es que es un sector informal. El sector informal funciona con otra lógica. Aquí estamos hablando Ileana Rogel incluso hizo una exposición explicando esto, porque lo llevamos hasta debate a nivel de ministro. La microempresa lo que va a vender más, porque la gente con mejores salarios va a comprar ahí. Si tú trabajas en Almacenes Simán, digamos en la Plaza Merlió, y te pagan 2.52 y mañana te dan 300, cuando tú compres vas a comprar en pequeño negocio. Esas empresas van a vender más.
y no van a llevar el salario de 400. Nadie ha propuesto de salario de 400 para la persona que habló. El efecto de la inflación, eso es un mito. El salario mínimo ha sido aumentado en un 20% en los últimos 5 años. Primero 8, luego 4, 4 y 4. La inflación en este país, el año pasado fue 1, el anterior 0,8, el anterior 0,8. Este es un país con estabilidad de precios, estabilidad monetaria. Tiene que ver con otra explicación. Nosotros no tenemos un país con exceso de circulante. Aquí no hay posibilidad de una inflación alta. Tenemos la inflación más baja de América Latina. Hasta abril va en menos 0,5. Lo otro, se le puede hacer un recomendable al gobierno de la tripartita. Nosotros estamos de acuerdo con que el gobierno fije precios. Eso está en el programa del FMLN, fijar precios. ¿Quién se opone a fijar precios? Los neoliberales. A eso se va a oponer la ANEC. Pero la tripartita no tiene como función fijar precios, bajar tarifas, ¿verdad? Es discutir el salario mínimo. El gobierno está haciendo muchas cosas en ese sentido. Yo mencionaba lo de la energía. Hay toda una inversión social. Por cierto, la inversión privada el año pasado llegó a 1.200 millones. Fue más del doble del año anterior. Aquí se perdieron 40.000 empleos entre el 2008 y 2009 y desde entonces se han generado más de 140.000 en el Seguro Social. Eso es lo que está registrado en el Seguro Social. No estoy hablando de empleo ficticio, sino Mauricio Funes lo iba llevando en su discurso. El de segundo año gobierno de FESPAT habla de disminución. Te estoy hablando del 2008 al 2009, cuando surge el primer gobierno del Frente, se perdieron 42.000 empleos. Eso es público. Y desde entonces hay 140.000 y pico de empleos más. Eso es poco. O sea, parece alto la cifra, pero aquí se necesita más empleo. En el último año un descenso del empleo. Pero no ha habido disminución, no. Es que a mí me extrañó porque FESPAT habla de disminución. No, el informe del gobierno es que se han generado 35.000 empleos, la mayoría en el sector privado. Pero aquí se necesita más empleo. Lo que nosotros creemos es que el salario mínimo no lo afecta, sino que genera más demanda y reanima la economía, genera más inversión, incluyendo inversión extranjera. Los países donde tienen mejores salarios y crece más el circulante son los que reciben más inversión, con los mismos problemas de criminalidad, con problemas de crisis política. El año en que tumbaron a Zelaya en Honduras, que hubo un golpe, la inversión extranjera llegó a 800 millones. El año pasado hubo un golpe en Guatemala y la inversión sigue grande. La inversión extranjera no está fijándose en eso, se está fijando en la posibilidad de que su producto tenga mercado o su servicio tenga mercado. Y eso pasa por una mano de obra calificada, pero también con capacidad de consumo de la población. Y aquí tenemos muchos límites porque tenemos los peores salarios y las peores pensiones. Bien, había otra pregunta que era si había que fijar un salario máximo. Eso me parece muy bien. Yo estaría de acuerdo con eso. Yo creo que aquí, no solo en el sector público, porque aquí hay empresarios que también pagan unos salarios familiares para abultar el gasto, tener menos ganancia y pagar menos renta. No estaría mal que se fijara un salario máximo. Una persona que tiene un salario de $4.000, yo creo que hasta ahí debería llegar, o 3.000 y pico. Estoy de acuerdo con esa sugerencia. Nosotros no tenemos nada que ver eso como tripartita, pero lo comento porque fue un comentario que hizo una persona, que me parece que es atinado, ¿verdad? Porque hay también muchos salarios de lujo en el sector público y algunos salarios también de lujo en el sector privado. Un último planteamiento es que nosotros tenemos un criterio de justicia social. El ingreso está muy concentrado en una minoría de la población. Entonces el ajuste del salario mínimo es un mecanismo de redistribución del ingreso. La pensión de los lisiados de guerra está en 2.52, que es el salario mínimo en comercio y servicio, y llegaría a 300, si lo subiéramos a 300 como dice el gobierno. Finalmente aquí no ha habido aumento salarial, no se aprobó un aumento salarial. Yo no le puedo llamar aumento salarial a 11 centavos en comercio y servicio, que son $11, que son 37 centavos diarios. Okay. En el campo son 20 centavos diarios, en la maquila 33 centavos diarios, en la industria 40 centavos diarios. Eso no es ajuste salarial, eso es un salario de miseria. Si lo lleva a 7%, pasa de 20 centavos a 23 centavos. Eso no tampoco es ajuste. Nosotros queríamos un ajuste de más envergadura. Una propuesta que podía negociarse, podíamos bajarla, como lo intentamos hacer con el sector laboral, que la bajamos en el campo y la bajamos en la maquila, porque la extendimos pero en 3 años, la bajamos en los demás sectores, pero que tuviera un impacto importante. De todas maneras, digamos, yo sigo pensando, y lo he dicho varias veces, que es inconstitucional tener diferentes salarios y la sala ya debiera declararlo inconstitucional. Nosotros queríamos que hubieran solo 2, uno en el campo y uno en la ciudad. El ser humano es uno solo, no son 2. Se podría hacer eso también, eso es muy importante. Gracias por estar esta noche en el programa. Creo que es un tema complejo, denso, pero bueno, creo que algo la gente aprendió o conoció esta noche y yo le agradezco que haya estado en este programa.
Muchas gracias, Israel, muchas gracias. Muchas gracias César. por la invitación. Amigos televidentes, los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches, excelente fin de semana.